Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Os lo dije, os lo advertí, os lo comenté, que Europa quería robar a China. Y amigos, se acaba de confirmar. Artículo que se publica hoy por parte de Financial Times que destapa cuáles son las verdaderas intenciones de la Comisión Europea a la hora de intentar imponer aranceles, que de hecho están en vigor, a los fabricantes de vehículos eléctricos chinos. Es un auténtico escandalazo que espero que la Organización Mundial del Comercio tome nota y sancione a Europa como merece, porque es un auténtico escándalo. Bienvenidos amigos, mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí. Suscríbete, dale a like, todo ese tipo de cosas y espero tu comentario en la caja de comentarios. Amigos, artículo que publica hoy Financial Times a nivel internacional, os dejaré el enlace en la caja de descripción para que vosotros podáis leerlo, porque tiene una pasarela de pago. Y ojito al titular: la Unión Europea exigirá transferencias de tecnología a las empresas chinas. ¿Recordáis que cuando se iban a imponer los aranceles os dije, todo este movimiento de los aranceles no es porque el gobierno chino subvencione a los fabricantes chinos? ¿Por qué? Porque el gobierno chino recibe o otorga, mejor dicho, las mismas ayudas o incluso menos a su industria automóvil de lo que hacen los fabricantes europeos con los países europeos con sus fabricantes. Por lo tanto, ¿a qué venía todo ese movimiento raro de intentar ponerle a los fabricantes chinos estos aranceles? Pues recordad también que os comenté que en el caso de SAIC MG, que es la más sancionada, destapó el intento de robo de información en las distintas visitas de los comisarios de la Unión Europea sobre quiénes son sus proveedores, a quiénes les proporcionan la tecnología, qué tecnología utilizaban de motores, cómo era la tecnología de baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Pues amigos, según el artículo que publica hoy el Financial Times y que destapa todo este mogollón, porque la verdad es que es un merdel bastante grande, demuestra que tenía razón SAIC MG Motors y que la Comisión Europea lo único que quiere es, a la desesperada, robar información. Bruselas está planteando obligar a las empresas chinas a transferir propiedad intelectual a las empresas europeas a cambio de retirar los subsidios de la Comisión Europea o de los aranceles de la Comisión Europea como parte del régimen comercial más estricto para las tecnologías limpias. Se introducirán nuevos criterios que requieren que las empresas chinas tengan fábricas en Europa. Eso me podría parecer hasta lógico, pero además que compartan conocimientos tecnológicos cuando Bruselas invite a ofertas de 1.000 millones de euros en subvenciones para desarrollar baterías en diciembre. O sea, que Europa, que no está consiguiendo desarrollar una industria propia de baterías para vehículos eléctricos y que a la desesperada interpuso los aranceles al descubrir que sus fabricantes no tenían la capacidad de competir con los fabricantes chinos, mientras intentaron robarle la tecnología en distintas visitas, pidiéndoles documentación, contratos, pedidos, quién eran sus proveedores, las composiciones químicas de las baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que hace la Comisión Europea es decirle, mirad, si queréis quitarnos aranceles, tenéis que empezar a fabricar aquí en Europa las baterías, tenéis que establecer localizaciones en Europa y además tenéis que ser capaces de compartir vuestras patentes y vuestra tecnología de baterías que tantos años lleváis desarrollando, en algunos casos más de 20 años, 15-20 años, como en el caso de BYD, para que los fabricantes de baterías europeos puedan utilizar la misma tecnología. ¿Os dais cuenta del volumen de cibergozonería y de robo industrial masivo que están realizando o intentando realizar la Comisión Europea? Ahora vendrá el cuñado de turno y dirá, pero es que China también ha copiado. Amigos, hay una gran diferencia. China no vino a Europa a convencer a los fabricantes europeos de que se fueran a China a construir. Fueron los fabricantes europeos los que se dieron cuenta que fabricar en China les salían mucho más baratos sus modelos de combustión y decidieron irse a China. Así tenemos a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, a Audi y a tantos otros fabricando coches de combustión en China porque se daban cuenta que, primero, era un mercado importante y segundo, les salía mucho más barato fabricar esos coches para todo Asia que llevarlos desde Europa. O sea que no fue China quien vino a robar. En ese camino, es cierto que los fabricantes chinos han aprendido, como es lógico, algunas cosas de los fabricantes europeos, pero recuerdo, los dos motores más eficientes dentro de la industria del automóvil a nivel mundial son dos chinos. BYD y Geely tienen los motores híbridos enchufables con la mejor coeficiente de aprovechamiento
de la energía del combustible. Estamos sobre un 46,1-46,2% de eficiencia, algo que los europeos están completamente alejados. Por lo tanto, los chinos no vinieron a copiar, los europeos quisieron ir a aprovecharse de los chinos y los chinos por el camino aprendieron cómo hacían los fabricantes europeos hasta tal punto que ahora se les ha adelantado y con mucha fuerza. Los requisitos, aunque a una escala mucho menor, se hacen eco del propio régimen de China que presiona a las empresas extranjeras para que compartan su propiedad intelectual a cambio del acceso al mercado chino. Eso es falso. Eso que publica el Financial Times es falso. No se le pide, y aquí tenemos casos de empresas españolas que están allí, a las cuales no se les pide, igual que a Tesla no se les ha pedido ni exigido, cómo trabajan para que el gobierno les permita vender en China. Lo que es cierto es que anteriormente, antes de 5 años atrás, se les exigía que tuvieran un socio local. ¿Por qué? Porque China tiene un control muy férreo sobre la economía y lo que no querían eran escándalos económicos de deudas, de chiringuitos, etcétera, etcétera. Por eso les decían, deberías tener un socio local para constituir la empresa para que así internamente se pueda controlar mejor, que no haya ningún escándalo, ninguna estafa piramidal, etcétera, etcétera. Pero Tesla ya puede constituir, y muchos otros fabricantes pueden constituir sedes en China sin necesidad de socios locales. ¿Pero por qué siguen queriendo muchos desarrollar negocios con chinos o con socios locales? Por una razón muy simple, porque si no, muchos de ellos no son capaces de ser suficientemente competitivos y de abarcar mercado suficiente a nivel de proveedores. Los planes representan parte de una postura endurecida de Europa hacia China, ya que busca proteger a las empresas del bloque, o sea, de la región europea, sujetas a estrictas regulaciones ambientales, de ser socavadas por importaciones baratas y más contaminantes. También es falso. La media de los fabricación de baterías en China tiene menos huella de carbono que el procesado de petróleo que tenemos en Europa, o la fabricación de baterías que, aunque son escasas, contaminan más de media en Europa que en China. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La prensa, ya sabéis que no siempre es del todo estricta. El mes pasado la Comisión Europea confirmó aranceles de hasta el 35% para vehículos eléctricos chinos, además de un impuesto existente actual del 10%. Por lo tanto, en el caso de SAIC, por ejemplo, sería el 45%. También ha introducido requisitos más estrictos para las empresas que solicitan subsidios de hidrógeno, decretando que solo el 25% de las partes de los electrolizadores utilizadas para hacer hidrógeno pueden obtenerse en China. Una forma nueva de entorpecer una industria, el hidrógeno para su industrial, que sí que puede tener sentido, no tanto para los vehículos. Personas cercanas al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, han dicho que presionará hasta a Europa para que siga su ejemplo y exigirá más barreras a los bienes e inversiones chinos. Amigos, Europa de facto está confirmando que lo que quieren es robar a China, porque no son capaces de desarrollar tecnología propia. Y por el camino, tú como consumidor estás perdiendo dinero. Primero, porque los fabricantes europeos han subido una media de entre el 50 y el 60% el precio de todos los vehículos, incluidos los de combustión, en los 2 últimos años. Punto número 2, porque los únicos vehículos eléctricos asequibles que hay en Europa son los fabricados en China. ¿Por qué? Porque llevan más de 20 años sabiendo que para este año 2024 y 2025 iban a tener que estar preparados con tecnologías asequibles, porque ya les dijo el gobierno, tenéis que estar listos para la transición al vehículo eléctrico, y hicieron los deberes, algo que en Europa no lo han querido hacer. La consecuencia, Europa no es competitiva, tiene que acelerar sus inversiones a un precio que no les salen los números a los fabricantes, solo falta ver cómo está Volkswagen o Stellantis, por ejemplo, y por el camino Europa quiere ayudar a las empresas europeas robando propiedad intelectual a cambio de permitir que los chinos se pongan a fabricar en Europa o a comercializar sus vehículos eléctricos en Europa. Amigos, es un escándalo muy fuerte, muy alocado que la Comisión Europea admita que sí, que lo único que les interesa es robar a los chinos. Y no sé en qué va a quedar esto. Os recuerdo una cosa importante, no ha trascendido, pero ya hay fabricantes europeos que en sus líneas de producción de vehículos de combustión están teniendo problemas con suministros de piezas. Sí, ya hay algunas líneas de producción en Europa de vehículos de combustión de fabricantes europeos que están teniendo problemas con piezas made in China. Como sigue Europa jugando al trilero con China,
en China pueden cerrar el grifo y dejar la industria europea sin piezas y componentes claves para producir ya no eléctricos, ningún tipo de coche durante los meses que a China le dé la gana. ¿Cuánto podrá aguantar eso Europa o los fabricantes de vehículos europeos? Pues habrá que verlo, amigos. Yo lo contaré aquí, así como siempre, amigos, te espero en la caja de comentario. Dime qué te parece esta noticia y lo comentamos juntos. Como siempre, amigos, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.